Buenas tardes, compañeros. Docente Rosario María Líbano Herrera. Hoy nos ha tocado exponer sobre la escala de inteligencia de Wechsler para adultos, que posiblemente es más conocido por el WISE. Los integrantes de este grupo lo conforman por Dávila Flores Aníbal, Espíritu Olivera Waldir, Gómez Alanya Mayra, Mendoza 1 Blanca y Macha Aliaga Priscila. Bien, para continuar vamos a hablar sobre la biografía del autor. Eh, ¿Quién es el autor de este test? Muy conocido es David Wechsler, quien nació en Lespezi, Rumania, eh, el 12 de enero de 1896 y falleció en Nueva York, Estados Unidos, el 2 de mayo de 1981. Él fue un psicólogo rumano estadounidense. Desarrolló las escalas de inteligencia conocida como la escala de inteligencia adulta, Wechsler, más conocida como el WISE, y la Wechsler de inteligencia escala para niños, que es el WISC. Y durante la Primera Guerra Mundial, él trabajó con el ejército de los Estados Unidos, donde desarrolló test que le sirvieron para examinar nuevas reclutas, mientras él estudiaba bajo la tutela de Charles Spearman y Carl Wilson. Después de largos periodos, Wechsler se convirtió en médico y jefe de Bellevue Psychology Hospital en 1932, donde permaneció hasta 1967. Murió en 1981, cuando ya sus tests eran muy conocidos. Muy bien, vamos a pasar a la evolución del WISE. Primero tenemos al WISE. En 1955 fue publicada la primera prueba. Esta fue la primera versión, que es más conocida como la escala de Wechsler de inteligencia para adultos. En esta escala se incluyó una escala verbal y manipulativa, quien en su total hacía el coeficiente intelectual. Bien, continuamos con el WISE-R, que apareció en el 1981. Esta versión de escala Wechsler de inteligencia para adultos. En este test se incorporó nuevos ítems que, que disminuían los sesgos sociales y sesgos sociales y raciales, pero conservaba su estructura factorial, que es el estudio del coeficiente intelectual. Bien, eh, en el año 1997 se publicó el WISE 3. Este nuevo test eh,
contenía ya baremos actualizados, aplicados a distintas poblaciones. Aquí se, se incorporó también el análisis factorial que nos permite la comprensión de la inteligencia verbal y manipulativa, además del total que se obtenía combinado los dos anteriores. Buenas tardes, profesora. Vamos a continuar con la exposición. Mi compañera se quedó en la versión WISE 3 y yo voy a continuar con lo que es el WISE 4. Fue la versión más reciente y fue publicado en 2008. En este test se van a sustituir los coeficientes que son el verbal y el manipulativo y por 4 índices más específicos, que va a ser la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y velocidad por procesamiento. Y se añade un índice que es la capacidad general que se utiliza en el ámbito clínico. En el marco teórico tenemos que la primera versión fue en 1939 con el nombre de Wechsler Belief Intelligence Test. A partir de este test, el autor elaboró otros aplicables para distintas edades e introduciendo actualizaciones nuevas, como ya conocemos que es la escala de Wechsler de inteligencia para niños, más conocido como el WIS en 1949, la Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, que es el WIPSI, que fue en 1967. Y Wechsler se dio el tiempo de crear estos tests al no darse por satisfecho para ese entonces, que era el test de CI de Binet. La escala de Wechsler, el WISE 4, es un test psicométrico desarrollado por David Wechsler, como ya lo sabemos, y nos provee de 4 puntuaciones, que es la comprensión verbal, razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Y una quinta que se va a denominar coeficiente intelectual total. Sus características es conformado por 10 pruebas principales y 5 secundarias. Ítems con dificultad de orden creciente, y a partir de las puntuaciones de 10 pruebas principales obtienes el CI total. WISE 4 ofrece puntuaciones compuestas que reflejan funcionamiento intelectual en 4 áreas que ya mencioné, que son comprensión verbal, razonamiento perceptivo y lo demás. Y la escala de inteligencia es un instrumento clínico de aplicación individual para evaluar a personas adultos de 16 a 89 años. Descripción general del test. Nombre del test: WISE 4, escala de inteligencia de Wechsler para adultos, versión 4. El autor es David Wechsler. El autor de la adaptación española de la guía: Hernández, Paradel y Bayar, en el departamento de Pearson Clinical y Talent Asmen. Editor de la adaptación española: Pearson Educación 2012. Fecha de la última revisión del test en su adaptación española en el 2012. Constructo evaluado: inteligencia y aptitudes en las escalas clínicas. Área de aplicación puede ser en psicología organizacional, psicología educativa, en neuropsicología, psicología del trabajo. Y en soporte diverso puede ser el papel que utilizamos, es papel lápiz, manipulativo y el oral. Continuando con la exposición les voy a hablar acerca de las partes de los subtests que tiene el test WISE. Como primer punto tenemos la comprensión verbal, que es el índice comprendido que refleja la actitud de un individuo determinado para comprender y utilizar el lenguaje verbal. Como segundo punto tenemos la memoria de trabajo, es la cual que indica y evalúa la capacidad para aprender y retener información a corto plazo. Como tercer punto tenemos el razonamiento perceptivo, ese es un factor que mide la capacidad de la persona evaluada para interpretar lo que está resolviendo. Y como cuarto punto tenemos la velocidad de procesamiento, la cual es la medida de las aptitudes individuales para procesar información visual de forma rápida y eficiente. Ya. La comprensión verbal está compuesta por cuatro partes.
Uno son las semejanzas, el vocabulario, la información y la comprensión. La semejanza se refiere a la relación de los conceptos, lo que es pensamiento asociativo y capacidad de abstracción verbal. Como segundo punto tenemos el vocabulario, que es un nivel de educación que tiene capacidad de aprendizaje, formación de conceptos verbales, riqueza verbal y semántica del ambiente. Tenemos también la información, la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. Y el último, comprensión, con una parte que es opcional, es la parte donde se ve una expresión verbal, juicio práctico y sentido común de adquisición de los elementos culturales. El razonamiento perceptivo. Se divide en 5 partes, las cuales son los cubos, los matrices, rompecabezas visuales, las balanzas, figuras incompletas. Los cubos son el análisis síntesis visual. Las matrices son el razonamiento abstracto y capacidad para procesar información visual. Los rompecabezas visuales son la capacidad para sintetizar y analizar estímulos visuales y abstractos en relación entre partes y razonamiento no verbal. En las balanzas, como parte opcional, son la capacidad comparativa de establecer analogías y razonamiento cuantitativo. Y por último, las figuras también que son figuras incompletas que también son opcionales, son la identificación de objetos y utensilios familiares para distinguir y diferenciar aspectos esenciales y no esenciales. Por otra parte tenemos la memoria de trabajo, la cual se divide en 3, la cuales son los dígitos, la aritmética, la letra y números. Y empezando tenemos a la atención, a los dígitos que lleva por definición como del subtest, la atención y la resistencia a la distracción. Memoria auditiva inmediata y memoria de trabajo. Como segundo punto tenemos la aritmética. Es la habilidad de usar conceptos abstractos, operaciones numéricas, atención y concentración y memoria de trabajo. Y por último tenemos las letras y números, que también es opcional en esta parte del test, que nos habla sobre la atención, concentración y memoria de trabajo. Bueno, eso sería todo. Por último está velocidad de procesamiento. Este tiene 3 subpruebas. Primero está búsqueda de símbolos. Este evalúa lo que es rapidez y precisión perceptiva y velocidad para procesar información visual simple. Para ello se le ofrece al evaluado un cuadernillo, el cual tiene 3 columnas. La primera columna tiene un símbolo. La segunda hay un grupo de símbolos donde el evaluado debe identificar el símbolo de la primera columna. En la tercera es la respuesta que el evaluado nos vaya a proporcionar. El segundo es clave de números. Este evalúa rapidez y destreza visomotora, manejo de lápiz y papel y capacidad de aprendizaje asociativo. También se le ofrece un cuadernillo donde están números del 1 al 9. Cada número tiene un símbolo y dentro de ello, debajo hay otros números en desorden donde el evaluado debe identificar el número y el símbolo que le corresponde. El tercero es cancelación. Esta prueba es opcional. Esta evalúa vigilancia, atención selectiva, velocidad de procesamiento visual y rapidez y coordinación motora. Para ello se le ofrece un cuadernillo donde hay un símbolo. Por ejemplo, esta figura es un cuadrado rojo. Entonces, en un límite de tiempo, el evaluado debe identificar todos los cuadrados rojos dentro de todas las figuras, dentro de todo el conjunto de figuras. Para poder administrar esta prueba no es dependiendo a lo que uno crea conveniente qué prueba es primero. Existe un orden. Primero es cubos, semejanzas, dígitos, matrices, vocabulario, aritmética, búsqueda de símbolos, rompecabezas visuales, información, clave de números, letras y números, balanza, comprensión, cancelación y figuras incompletas. Para la administración es para personas de 16 a 89 años y 11 meses. En el caso de las pruebas opcionales, como balanzas, letras y números y cancelación, es para personas de 16 a 69 años. El tiempo requerido para las pruebas principales es de 80 a 90 minutos aproximadamente. Si se quiere aplicar toda la escala completa, es de 100 a 110 minutos. Se recomienda que se aplique toda la escala, ya que si es que existe algún tipo de error en alguna prueba principal, se pueda sustituir por las puntuaciones de una prueba opcional. Esta es de manera individual, debido a que la prueba es muy extensa y muy tediosa. Y es recomendable en varias sesiones, porque se puede alterar alguna puntuación debido al cansancio de la persona.
Esta prueba tiene un único punto de inicio para todas las edades. Tiene criterios de comienzo por edad, retorno y terminación. En caso de que la persona se equivoque 2 veces, entonces se retorna el segundo ítem. En caso de que se equivoque 3 veces, entonces se da por finalizada la prueba. Existen ítems de demostración. Las puntuaciones van de 0, 1 o 2, dependiendo de cada prueba. Hay pruebas de tiempo, se puntúa la última respuesta. En el caso de, por ejemplo, aritmética, que te dé la respuesta de 50 y se termina el tiempo y te dé luego la respuesta 60, entonces se toma en cuenta la respuesta 50. En semejanza se puntúa la mejor respuesta y si es que el sujeto te da varias respuestas, se le dice que escoja solo una. Hay símbolos en los cuales podríamos usar, por ejemplo, la P es respuestas indagadas, en caso que tú hayas tenido que decirle al sujeto que te dé más información. RC es cuando te pide que le repitas la instrucción, RI repetición del ítem, NS cuando no sabe y NR cuando de plano no te responde nada. Dentro de la calificación podemos obtener 3 tipos de puntuaciones: la puntuación directa, la puntuación escalar y la puntuación compuesta. Ahora, la puntuación directa de cada una de las pruebas se convierte en lo que es la puntuación escalar. Ahora, dentro de ella podemos ver que la media es 10 y la desviación típica es de 3. Después de que obtenemos la puntuación escalar, podemos obtener lo que es la puntuación compuesta. Ahí la media cambia y llega a ser a 10 y la desviación típica llega a ser 15. El test del WISE podemos aplicarlo en diferentes áreas. Podemos aplicarla en la psicología clínica, psicología educativa, neuropsicología, psicología forense, psicología del trabajo y otras psicologías que nosotros podemos llegar a especializarnos. Para poder calificar o aplicar la prueba tenemos que tener en cuenta un cronómetro, un papel y un lápiz. Las puntuaciones que se utilizan dentro del WISE son las puntuaciones típicas, los percentiles y los EIs, que vienen a ser los coeficientes intelectuales. El tiempo estimado para la aplicación es de 60 a 90 minutos, pero si una persona acaba la prueba alrededor de los 50 minutos, esta persona muestra que tiene una alta capacidad intelectual. Y si la persona acaba la prueba alrededor de los 90 minutos, se podrá observar que la persona tiene una baja capacidad intelectual. Esta prueba no puede ser aplicada de manera colectiva, sino de manera personal. Para hacer el informe de los resultados se tiene que hacer un análisis de cada una de las puntuaciones en los índices que corresponden. Hacer una comparación con grupo de referencia de la edad de cada uno de los pacientes para ver cuál es el percentil que podríamos sacar del paciente. Se obtiene información valiosa sobre los funcionamientos intelectuales y podemos recordar que solo una prueba nos puede orientar o nos puede brindar una información del sujeto. Este informe nos va a ayudar a realizar lo que es una interpretación de cada uno de los índices. Puede ser el índice del comportamiento verbal, memoria de trabajo, razonamiento perceptivo o la velocidad de procesamiento. Gracias.